Tomaremos el ejemplo zapatista que viven en las cañadas, preparando ya la lucha para liberar al pueblo. Bien, tenemos el gusto esta mañana y recibimos con el afecto de siempre a don Gustavo Carvajal Moreno. Él ha sido legislador en muchas legislaturas, es un amplio conocedor del derecho legislativo y expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, para quien les pido le tributemos calurosos aplausos. Asimismo, es miembro de la Fundación Zapatista. También nos distingue con su presencia el licenciado Edgar Castro Zapata, presidente de la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución AC, director del Instituto de Proveteranos de la Revolución del Sur. Y bisnieto, como podrán ustedes constatar, de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. También nos distingue esta mañana la doctora Margarita Zapata Choseul. Ella es presidente de Emiliano Zapata Fundación de Estudios e Investigación ACE. Y un servidor, en mi carácter de secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Vamos a dar inicio y le cedemos con mucho gusto la palabra al licenciado Edgar Castro Zapata para empezar a desahogar el primer punto de este foro, que es la inauguración. Él nos va a dar un mensaje de la fundación que preside. Adelante, licenciado. Sí, muy buenos días a todos ustedes. Me es un grato saludarlos en esta fecha muy simbólica para todos los mexicanos, porque hoy nuestro lábaro patrio ondea a media asta. México está de luto. En memoria del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, inauguramos el ciclo de mesas redondas, el zapatismo ante los retos del futuro. Porque un día como hoy, en la hacienda de Chinameca, una cerrada descarga de fusilería cegaba la vida del hombre incorruptible que supo extraer de las raíces de nuestro pueblo la razón de la lucha intransigente contra la injusticia y la opresión, y la fuerza de sus principios que le dieron el verdadero sentido a la Revolución Mexicana de 1910. Hace 95 años de su muerte, vuelven a traicionarlos con el atraso del campo, con la ignorancia a las familias zapatistas en Morelos, que han vivido el rezago y el olvido del campesino, que cumplió en ese mismo contexto el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que cumplió 20 años, y solamente las grandes transnacionales, empresas como Bimbo, Maseca, Coca-Cola y otras se han beneficiado. La semana pasada, los azucareros de Estados Unidos solicitaron sean investigadas nuestras exportaciones de azúcar, porque supuestamente la vendemos abajo del precio de producción. Si logran su objetivo, se prohibirá la venta del dulce mexicano en su mercado, afectando a miles de familias mexicanas que viven de su producción y el mercado gringo. Sin embargo, no mencionan que la fructosa estadounidense ha provocado la queda del precio, que se ven en los menores ingresos que reciben nuestros cañeros mexicanos. Nada tenemos que conmemorar la muerte de este gran prócer agrarista Emiliano Zapata, porque el campo mexicano y quienes dependen de él viven igual o peor condiciones desde hace
95 años que murió el general Zapata, y sus hijos no tienen la herramienta ni el apoyo para lograr un futuro mejor. México vive en la actualidad momentos difíciles, tiempos de crisis social, pero en estas crisis, cuando los hombres y mujeres y jóvenes contemplan la posibilidad de ser simples sujetos pasivos en la historia o son emprendedores y emergentes activos de sus destinos. Por ello, convocamos a ciudadanos y representantes populares, ofrezcamos opciones de trabajo y desarrollo de las nuevas generaciones en estas mesas de discusiones sobre el zapatismo ante los retos del futuro, y me honra estar a la mesa con el licenciado Gustavo Carvajal, el licenciado Rodolfo González Guzmán y desde luego mi tía Margarita Zapata, que son uno de los pilares que han fortalecido los ideales de Zapata en este nuevo siglo. Muchas gracias. A continuación le cedemos la palabra a don Gustavo Carvajal Moreno para que nos haga llegar un mensaje con motivo de esta fecha tan significativa para los mexicanos. Muchas gracias. Nos llevamos varios años trabajando históricamente la figura del general Emiliano Zapata. Aquí realmente quiero reconocer a Margarita Zapata, que ha sido el motor de las organizaciones zapatistas, no solo en México, sino fuera de México. Ha trascendido porque la medalla Zapata, la primera de ellas se le entregó al comandante Fidel Castro y la segunda a Hugo Chávez. O sea, son figuras nacionales e internacionales que han adoptado la figura de Zapata como parte de su gobierno y de su trabajo. Nosotros consideramos que tenemos problemas graves en este momento en México. El campo está abandonado, no hay producción agrícola, el aumento del costo de la vida es día a día mayor, y esto se debe a la falta de organización del campo y el apoyo que debe tener para producir. Yo creo que figuras, actos como los de hoy, en donde se recuerda a la gente positiva que creó este país y nos obliga a seguir el ejemplo de ellos para mejorarlo, es básico. México, estamos pasando un momento difícil, estamos pasando un momento de no estabilidad, tenemos un problema sumamente grave en el crimen organizado, en la educación, en trabajo, no hemos podido generar la fuente de trabajo, y el gran reto que tienen los mexicanos, que tenemos todos, es sacar adelante este país en paz y en progreso. Muchas gracias. A continuación, la doctora Margarita Zapata Choseún, de la Fundación Emiliano Zapata, Fundación de Estudios e Investigación AC, hace uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a la mesa que me acompaña. Un día como hoy, hace 95 años, México cambió. Se interrumpió lo que estaba llamada a ser la redención del campo mexicano, la redención de México y por ende la construcción de un futuro de esperanza. Hoy conmemoramos el 95 aniversario del asesinato del general Zapata. Pero tiene que llamarnos a la reflexión, no para llorar su pérdida, no para lamentarnos cada día de aquello que pudo haber sido y no fue. Conmemoremos hoy
el 95 aniversario del asesinato de Zapata como un reto, que sería: hagamos todos, cada uno de nosotros, que los sueños de Zapata, que su lucha, que el lema del Ejército Libertador del Sur sea una realidad, y que no solamente veamos a Zapata en las movilizaciones, Zapata vive, la lucha sigue, pero que luego nos olvidamos de ella, o en las campañas electorales, cuando los candidatos de todos los partidos se acercan al campo y al campesinado a pedir su voto y a recordar la memoria de Zapata, pero que luego nos olvidamos y únicamente asistimos al campo cuando por alguna razón nos conviene. Yo les pido a todos ustedes que la mejor forma de rendirle homenaje a Zapata sea haciendo verdad, haciendo de su pensamiento y de su lucha nuestra cotidianidad, y por lo tanto el reto de los jóvenes, no de los que siempre cuando hablamos de los jóvenes decimos los que están construyendo el futuro o el futuro de México. No, es el presente de México, y por lo tanto sus descendientes serán el futuro, pero un futuro como Zapata lo soñó. Muchas gracias. Antes de dar paso a la primera mesa, me voy a permitir hacer algunas breves reflexiones del por qué una organización sindical como la nuestra, como la Confederación Regional Obrera Mexicana, le rinde tributo a un prócer. Es una obligación de todos los sindicalistas recordar a quienes al inicio del siglo XX ofrendaron su vida, regaron con su sangre nuestro suelo patrio para alcanzar instituciones en mejores condiciones de bienestar. La Confederación Regional Obrera Mexicana, fundada en mayo de 1918, fue heredera en parte de esos movimientos sociales, de esos movimientos de obreros que fecundaron el movimiento armado, de la lucha armada de 1910. No se podría concebir un México actual sin el pensamiento de Ricardo Flores Magón, que como fundador del Partido Liberal Mexicano inspiró en una parte también a nuestro general Emiliano Zapata Salazar. La expresión de tierra y libertad, acuñada por Ricardo Flores Magón y el grupo de liberales que fundaron el Partido Liberal, precisamente Antonio y Villarreal, Manuel Salazar, Juan Salazar, de alguna manera Enrique Flores Magón, de alguna manera ellos fueron también parte de la inspiración para que el general pues pudiera lanzar un proyecto político y social, de gran contenido, el plan de Ayala, porque ese plan no solamente era un plan político, sino era un plan social. En ese se contenía el pensamiento del general Emiliano Zapata. De alguna manera él quería que la tierra fuera de quien la trabajara, de que lo que se tenía que explotar era la tierra y no explotar a los hombres. Era parte del pensamiento del general Emiliano Zapata. A muchos años después de su desaparición física, sus ideales no han desaparecido, porque todavía encontramos, como decía don Gustavo,
un campo destruido, un campo sin resultados, un campo con miseria, un campo que ha abrazado una serie de políticas públicas que han sido erráticas, que no han sido políticas públicas efectivas y que de alguna manera han dado un gran fracaso al campo, y por eso nuestra grave condición actual en el campo, porque no tenemos ni soberanía alimentaria ni autonomía alimentaria. Son grados que deben de tener algunos países para ser altamente productores y producir lo que necesitan los pobladores de ese país. Políticas erráticas como las neoliberales, pudiéramos decir que desde hace 30 años, políticas que no han mejorado las condiciones ni de la clase campesina ni de la clase trabajadora. Venimos en un tobogán de bajada, donde los salarios cada día son más bajos, donde se ha perdido, según datos del INEGI, el 78% en 30 años del poder de compra de los salarios. Es decir, que lo que comprábamos hace 30 años, ahora solo podemos comprar un 25 o un 22% de esa capacidad. Asimismo, los campesinos no han tenido la oportunidad de hacer producir el campo, como fue la aspiración de nuestro general. ¿Y por qué razón? Ya que con la política neoliberal, de alguna forma, en la lucha para construir la primera constitución social del mundo en 1917, gran parte del pensamiento zapatista y de la lucha villista se plasmó en el artículo 27 de la Constitución para darle una protección al ejido. Y se crearon 4 disposiciones muy importantes para que el ejido estuviera siempre en manos de los campesinos, que fuera inembargable, inalienable, intransferible y de alguna forma imprescriptible, y de alguna forma el campesino siempre tendría su parcela o su pedazo de tierra. Lamentablemente, en las políticas neoliberales hubo una reforma en el artículo 27 constitucional donde se le quitó la modalidad de la transferencia de la tierra. Por eso ahora podemos ver cómo grandes franjas de territorios, cómo empieza a existir un nuevo latifundismo, cómo existen grandes extensiones de tierras en manos de no mexicanos y de mexicanos también, pero que la utilizan para otros fines, no para la producción, y vuelve a tener la miseria el campesino y la clase que vive del campo. Para el movimiento obrero, insisto, son momentos también muy difíciles. Por eso cuando Margarita me habló de llevar a cabo este foro, hacía yo una reflexión y le comentaba que cuántas chinamecas existen en las oficinas del gobierno federal. Y digo haciendas de Chinameca porque en Chinameca fue acribillada la esperanza y la ilusión de un revolucionario que le daba impulso social y contenido a la Revolución Mexicana. Pero muchos funcionarios, hay funcionarios buenos, legisladores buenos, ministros buenos, pero hay quienes no lo son, que se han olvidado precisamente de este proceso social que ha evolucionado y que ha protegido a las clases más necesitadas del país. Pero hay legisladores que no han entendido su papel, y entonces cuando llega una reforma o cuando llega una propuesta para hacer una mejor ley para las personas, pues inmediatamente esas ideas o esas esperanzas son acribilladas por los intereses particulares y personales de algunos personajes. En esta reflexión de qué es lo que se va a hacer con el zapatismo ante los retos del futuro, tenemos una reforma que también se hizo a la Ley Federal del Trabajo, que no da estabilidad en el empleo, que no genera certeza para los trabajadores. Y aquí las juventudes presentes son las que tienen que apoyar más la defensa de esta reforma, que no fue una reforma laboral, sino fue una reforma a la Ley Federal del Trabajo.
porque en una reforma laboral se tienen que hacer los mecanismos y las políticas públicas para hacer empleos con salarios dignos y suficientes. Si existe un reconocimiento de que de cada 10 trabajadores, 6 están en la informalidad, es porque los salarios no son suficientes. Los salarios no son los que dicta la propia Carta Magna, que deben ser suficientes para satisfacer las necesidades mínimas de un jefe de familia en el orden social, cultural y del esparcimiento. Entonces, lo que ocurre es que todos tenemos que luchar, todos y todas tenemos que luchar de una forma organizada, orquestada, haciendo una revolución de conciencia, haciendo una revolución de solidaridad, de principios, por rescatar la esencia de la revolución. Eso es lo que le puede ser el mejor homenaje para que nos ofrendaron su vida en 1910. Y para concluir, cuando decimos esto de los retos del zapatismo ante el futuro, llega a mi memoria, antes de que fuera elegido Acapulelque de Nenecuilco, Emiliano Zapata, siendo casi un niño, un día entró a su vivienda y encontró a don Gabriel Zapata llorando de impotencia, llorando de tristeza. Y él, siendo un niño, le preguntaba a Emiliano Zapata a don Gabriel del por qué lloraba. Y le expresaba a don Gabriel que de nueva cuenta los latifundistas y los terratenientes de Morelos habían quitado las tierras a la comunidad donde estaban ellos, a Nenecuilco. Es decir, que en la época porfirista, y aún no en la época porfirista, en la época maderista y huertista, todavía se despojaban a los núcleos campesinos de sus tierras. Y entonces Emiliano Zapata le dijo a su padre, pues tómenlas. Dice, no, Emiliano, los terratenientes, los amos, son más fuertes que nosotros porque el gobierno los protege. Entonces Emiliano Zapata volvió a ver a su padre y le dijo, pues júntense todos y tómenlas. Cuando yo sea grande, les devolveré esas tierras. Y Emiliano Zapata fue nombrado posteriormente Calpulelque, y en la herencia ancestral le otorgaron los títulos de las tierras que eran originariamente de los indígenas, de los naturales de este país, los códices de propiedad, y luchó por eso. Pero aquí la reflexión de esta simple cuestión es que nos tenemos que juntar todos para tomar las cosas. Si las pedimos, no nos las van a dar. Por eso es la reflexión tan importante de Emiliano Zapata en este 95º aniversario de su desaparición. Por eso es que las fundaciones, don Gustavo, como lo ha expresado, y un servidor, creemos que lo menos que podemos hacer en esta fecha, 10 de abril, es hacer este foro reflexivo, donde habrá grandes expertos en la materia del zapatismo y grandes expertos en la materia social. Pues si nos dan oportunidad, nos pondremos de pie para declarar inaugurado este foro. Siendo las 10:28 del día 10 de abril del año 2014, nos es muy grato declarar inaugurado este foro de zapatismo ante los retos del futuro, que estos trabajos redunden en beneficio de la clase campesina del país y de todas las y los mexicanos.